Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Hay algunos datos en la Biblia que necesitamos mirar cuidadosamente para poder entenderlos. Y aunque hay muchos estudios en las redes sociales, es necesario tomar la Biblia y nosotros escudriñar qué es lo que la Biblia dice. En el video pasado, yo había dicho que iba a ocupar un tiempo para explicar lo que estamos estudiando en el libro de Éxodo, cuando Moisés nos dice cuántos años duró el pueblo de Israel en Egipto. Porque ese dato ha causado mucha controversia en muchos que estudian la Biblia. Yo quiero colaborar de alguna manera para darle un entendimiento a estos dos versículos, unidos a otros versículos que nos dice la Biblia relacionados con esta información. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando la hermosa palabra de Dios en el libro de Éxodo, y hoy ocupamos el tiempo, como ya lo dije, para estudiar los dos textos que se encuentran en el capítulo 12, versículo 40 y 41. Y los leemos entonces para empezar. Dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Bueno, el dato que se nos da ahí es de que el tiempo que duraron habitando en Egipto fue 430 años. Y lo primero que quiero pedirles es que consideremos algo que es muy importante. Es verdad que el texto dice habitaron en Egipto, pero no dice en la tierra de Egipto. Y ahorita en este estudio voy a explicar por qué eso es lo primero que quiero decir. Yo espero que sigas este video hasta su final, para que así recibas toda la información. Inclusive te rogaría que tomaras tu Biblia y tú mismo fueras a cada cita que voy a dar y que yo mismo voy a leer, pero para que tú la mires en tu propia Biblia. Y específicamente aquí nos dice que 430 años. ¿Habitaron dónde? En Egipto. Y empezamos entonces. Pero hay algo muy importante. La confusión existe en que cuando Dios habló con Abraham en el capítulo 15 de Génesis, Dios le dice a Abraham lo siguiente. Si vamos al capítulo 15 de Génesis, en el versículo 13 dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida
400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esto fue lo que Dios dijo a Abraham. Y por supuesto, nosotros, al leerlo rápidamente, el primer informe a primera vista parece ser que iban a ser esclavos ahí 400 años. Pero si leemos bien, dice el versículo: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Y luego está un signo que es coma. O sea, que iban a vivir en tierra ajena. Y dice, será allí esclava, y será esclava allí. Pero no dice que va a ser esclava 400 años. Dice que va a ser esclava allí, en esa tierra ajena. Dice, y será oprimida 400 años. Oprimido 400 años. Pero oprimido y esclavo no significan exactamente lo mismo. Una persona puede estar oprimida sin necesidad de ser esclavizada, sin necesidad de ser maltratada físicamente y excedida en sus tareas físicas. Puede estar oprimido de diferentes maneras. Y ya con simplemente el hecho de estar viviendo en tierra ajena, ya es algo difícil. Ahora, entiendo que tú hayas escuchado por mucho tiempo que si la Biblia dice 400 años, pues son 400 años. Y este estudio es para explicar lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es exacta y es perfecta y necesitamos entender lo que la Biblia dice. Y efectivamente aquí cuando Dios dice a Abraham 400 años, pues cuando sale el pueblo y Moisés escribe que en total fueron 430 años, pues existe una controversia, una confusión. Y luego se empieza a hablar de que la Biblia no está acorde con lo que dice. No, sin embargo, para eso es este estudio. Es que toma tu Biblia y mira las citas que te voy a dar. Así es que lo primero que vamos nosotros a mirar es lo siguiente. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ves conmigo, por favor, yo busco junto contigo. Cuando dan muerte al primer mártir de la iglesia, que es Esteban, antes de morir Esteban les está predicando, narrando la historia de su propio pueblo, del pueblo de Israel. En el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice en el versículo 6, Hechos 7:6, y le dijo Dios así, hablando de Dios, diciéndole a Abraham, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Observemos que dice Esteban por 400 años. Esteban está acorde con lo que dice Génesis, capítulo 15, versículo 13, cuando Dios le dice a Abraham. Entonces, aquí todavía existe la pregunta que, ¿por qué dijo Moisés que eran 430 años? ¿Y realmente qué ocurrió? Bueno, sigamos con Biblia en mano y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo, que es un perito en la materia, que es un erudito del judaísmo, que sabe la historia de su pueblo
Y vayamos al libro de Gálatas. Por favor, sigue conmigo. En el capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3:16. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice: ahora bien, repito, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Hasta aquí no nos dice nada de años, pero nos está hablando de la promesa que se le hizo a Abraham, la cual nosotros ya sabemos que Dios habló con Abraham desde que lo llamó. Y el versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y enseguida dice: la ley que vino, observen, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar las promesas. Aquí no quiero meterme yo con doctrinas. No, solamente queremos hablar de los años para entender. Aquí Pablo nos dice que desde el llamamiento o cuando Dios le dio promesa a Abraham, a cuando se dio la ley, es lo que dice. Voy a volver a leer el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Y luego dice, la ley que vino 430 años después. ¿Cuántos años después vino la ley? Del llamamiento de Abraham al monte Sinaí, cuando se da la ley, dice que son 430 años. Allí ya tenemos un dato específico que la misma Biblia nos dice, y nos dice que del llamamiento de Abraham, escuchamos, y esto es sumamente importante, del llamamiento de Abraham al Sinaí son 430 años. Y ahora empezamos a contar, lo cual es sumamente importante. Ya tenemos otra información. Pablo dice que son 430 años desde el llamamiento de Abraham hasta cuando se dio la ley en el monte Sinaí. Y quiero decirles que en el año que se dio el monte Sinaí fue el mismo año que salieron el pueblo de Israel de Egipto, porque llegaron en unos cuantos días, llegaron ahí. Así es que, pero vamos a mirar algo que es muy importante. Yo espero que tú corrobores en tu Biblia lo que voy a decir, que lo investigues si tú quieres, pero lo primero que te voy a decir es que Génesis capítulo 12 nos dice claramente en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora observemos. Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa. 75 años. Recordemos esto. Y lo voy a volver a repetir. Abraham tenía 75 años. Y para información tuya y mía, si nosotros tomamos todos los versículos que nos da la Biblia desde Adán, desde donde nos dice en el Génesis capítulo 5, versículo
3, que nos dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, dice el versículo 4, después que engendró a Set, 800 años y engendró hijos e hijas. No vamos a mirar todos los textos que nos dice la Biblia, porque yo los tengo en mis notas sumados años con años, pero tú lo puedes investigar. Y una gran mayoría de estudiantes bíblicos saben perfectamente que el año del diluvio fue el año 1656, contando desde la creación de Adán. Digamos que, como nos dice la Biblia, que Adán a los 130 años tuvo a su hijo Set. No era el primero, recordemos que tuvo más hijos, pero la Biblia marca en ese momento el nacimiento de Set. Y después de Set nos da el nacimiento de Enos, el nacimiento de Cainán, el nacimiento de Mahalaleel, el nacimiento de Jared, de Enoc, de Matusalén, que fue el que vivió más años que ninguno. Y luego el nacimiento de Lamec, que fue el padre de Noé. Y luego nos dice el nacimiento de Noé. Nos dice que tenía 500 años Noé cuando le nacieron sus hijos. Y que el año del diluvio fue en el año 600 de Noé. Todo eso la Biblia nos lo dice con sus respectivas notas. Por ejemplo, en el año del diluvio, nosotros lo podemos leer en Génesis 7:11. Y cuando nosotros sumamos todos los años, nos da el año 1656, contando desde Adán. Lo que sí vamos a mirar es las genealogías para poder entender exactamente qué es lo que ocurrió. Si tú vas a Génesis capítulo 10, se nos dan las genealogías. Pero si vas al capítulo 11, versículo 10, siguen dando las genealogías. Y ahí nos dan la genealogía a partir del hijo de Noé, Sem. Y dice el versículo 10, repito, Génesis 11:10, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y aquí lo que nos dice que Arfaxad nació, lógicamente, si el diluvio fue en 1656 y Arfaxad nació 2 años después del diluvio, pues Arfaxad nació en 1658, contando desde Adán. Y luego nos dice el versículo 11:12, Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Entonces a los 1658 sumamos 35 años y nos da el año 1693. Y estas cuentas son sumamente importantes, porque fue el año que nació Sala. Después el versículo 14 dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Entonces sumamos 30 años y nos da el año de 1723, contando desde Adán. Después vamos al 11:16, dice, Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y nosotros sumamos 34 años y nos da el año de 1757. Después dice el 18, Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y nosotros sumamos 30 años y nos da el año de 1787, que es el nacimiento de Reú. Es importante, tenemos 1787
787 años contando desde Adán. Después vamos al versículo 20 y dice, Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y sumamos 32 y nos da el año de 1819 contando desde Adán. Y luego nos dice el 22, Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y si sumamos 30 años nos da el año de 1849, contando desde Adán. Dice el 24, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Sumamos 29 años y nos da la cantidad de 1878, o sea, el año 1878, que es el nacimiento de Taré, padre de Abraham. Así es que, y luego nos dice el versículo 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y nosotros, cuando leemos este texto, nosotros en ocasiones asumimos de que Taré tenía 70 años cuando engendró a Abraham, porque se nombra primero. Pero Abraham no necesariamente es el hijo mayor de Taré, por la razón de que cuando Taré murió, Abraham tiene 75 años, que es cuando salió de donde estaba. Entonces, aquí necesitamos entender que cuando la Biblia pone un orden de nombres, no necesariamente aquí es el mayor en edad, sino que se le nombra primero a Abraham porque él es el líder espiritual y es el que Dios tiene, digamos, bajo el camino de promesa. Abraham tiene una relación con Dios y siendo mayor, como espiritualmente hablando, se le nombra primero. Pero entendemos nosotros que nos dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces tenemos que hacer algo. Si cuando murió Taré tenía 205 años y Abraham tenía 75, pues lógicamente tenemos que restar. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que al hacer eso, cuando nació Abraham, Taré tenía 130 años. Y haciendo eso te vas a dar cuenta tú, y esto es sumamente importante, que Abraham nació realmente el año 2008, contando desde Adán. Esto es sumamente importante a pesar de que nuestra querida comunidad judía, muchos de ellos dicen que Abraham nació en 1948, contando desde Adán. Pues si sacamos los números y los años, las cuentas, como nos dice la Biblia, nos damos cuenta que él nació el 2008, que es el nacimiento de Abraham. Así es que lo único que tenemos que hacer es mirar los números. Entonces, necesitamos hacer algo. Si nosotros miramos que Abraham nació el 2008, contando desde Adán, y Dios le dio la promesa a la edad de 75 años, que fue cuando llegó a Canaán, o cuando y había salido de Harán y llegó a Canaán. Abraham tenía 75 años según el capítulo 12 de Génesis, versículo 4. Y lo sumamos, y la promesa se le dio a Abraham en el año 2083. Y esto es sumamente importante, y repito, en el año 2083. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Gálatas, lo que ya leímos,
que de la promesa al Sinaí, cuando Dios dio la ley, son 430 años. Y si tú sumas esos 430 años, te vas a dar cuenta que el pueblo de Egipto el pueblo de Israel salió en liberación, en libertad de Egipto, el año 2513, contando desde Adán. ¿Razón por qué? Porque sumamos 2083, que es el año de la promesa, más 430 años y nos da el resultado de 2513 años. Y eso es realmente correcto, porque la Biblia tiene más datos de los cuales nosotros podemos corroborar. Datos importantísimos. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que la Biblia dice en Primera de Reyes 6:1 que el templo de Salomón fue empezado a ser edificado 480 años después de la salida. Y lo voy a leer para ti, porque es sumamente importante, porque tomando esas fechas en consideración, te vas a dar cuenta que la Biblia es perfecta y que está correctísima. Nuestro Dios es recto y perfecto. Dice Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1. En el año 480, repito, Primera de Reyes 6:1. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes Sif, que es el mes segundo, comenzó él, hablando de Salomón, a edificar la casa de Jehová. 480 años después de la salida. Y si el pueblo salió en el año 1513 y tú le sumas 480 años, te vas a dar cuenta que empezó la edificación del templo en el año 2993. Ahora, si tú lees detenidamente, te vas a dar cuenta que el templo dice algo muy importante. La edificación del templo duró 7 años. Entonces el templo de Salomón fue como se dice, inaugurado aproximadamente el año 3000, contando desde desde Adán. ¿Dónde lo dice? Bueno, ahí en el capítulo 6, en el versículo 38, Primera de Reyes 6:38 nos dice: y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa de Dios, con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Así es que, si sumamos 2513 fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, más 480 años que nos dice a empezar la construcción del templo, sumamos y son 2993. Y duró la construcción hasta su inauguración 7 años. Entonces se cree que en el año 3000, contando desde Adán, fue inaugurado el templo de Salomón.
Esto es sumamente importante porque a partir de ahí se pueden buscar todas las fechas de todos los reyes que la Biblia da notas y entra en la época cristiana perfectamente. Claro, con las diferencias de los calendarios que tenemos, el gregoriano, que fue cambiado un poquito, pero no nada que afecte. Entonces, la época y los años ya los tenemos y tú sigues la información. Ahora vamos a clarificar cómo se da entonces el entendimiento de lo que dijo Dios de los 400 años. Bueno, Dios le dijo a Abraham, volviendo a Génesis capítulo 15, le dice en el versículo 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Abraham no tenía hijos y Dios le habla de su descendencia, del hijo de la promesa, hablando del linaje del cual iba a venir Cristo. Por eso Pablo dice eso en el libro de Gálatas. Entonces, Dios le había hablado a Abraham y le dio la promesa a la edad de 75 años. Y si tú sabes y recuerdas, Isaac nació cuando Abraham, en el capítulo 21, versículo te lo digo, estoy buscando exactamente el texto donde dice que era Abraham de 100 años cuando nació su hijo. Dice el capítulo 21 de Génesis, versículo 5, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Y recuerden, está diciendo su descendencia. Y entonces miramos que el niño nació a los 25 años del llamado de Abraham, de cuando fue y recibió la promesa. Ahora, si tú continúas y miras en la Biblia, en el capítulo 21, versículo 8, habla de cuando Isaac fue destetado. Y dice el 8, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. En ese momento Isaac tiene aproximadamente 5 años. Entonces, Isaac tiene 5 años y Abraham tiene 105 años. Repito, Isaac tiene 5 años y Abraham, que es su padre, tiene 105 años. Y si tú haces la resta del tiempo que Abraham recibió el llamado de Dios y la promesa de Dios, al tiempo que Ismael se burla de Isaac, son 30 años. Aunque podemos decir que esto es aproximación y que no lo dice la Biblia que Isaac tenía 5 años. Pero si tú investigas, puedes darte cuenta que más o menos era la edad que eran destetados los niños entre los judíos. Entonces, es de aquí, de este momento, donde Ismael se burla de Isaac, porque Ismael es hijo de una egipcia, y después cuando salen fuera de la casa de Abraham,
Ismael fue y se casó con alguien de Egipto. Y nos lo dice el 21:21. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto, hablando de Ismael. Es aquí en este momento donde empiezan los 400 años. Ahora, si tú exiges que la Biblia te cumpla el deseo de que el pueblo de Israel fue 400 años esclavo, pues lo siento, porque no es lo que dice. Lo que dice es que iban a vivir en tierra ajena 400 años y que iban a ser oprimidos. ¿Por qué? Porque ya están en tierra ajena. Ellos no son propietarios de tierra. Y eso se puede perfectamente entender sobre lo que estamos estudiando y sobre lo que te voy a decir en este momento. Entonces, de este momento de Isaac teniendo 5 años, empiezan los 400 años para contar el sufrimiento del pueblo, de la simiente de Abraham. Y los 430 años se cuentan desde el llamado de Abraham a la edad de 75 años. Eso es importante. Ahora, es bueno entender lo siguiente. Y déjame, te hago unas cuentas nada más rápidamente. En el año 2008 ya dijimos que nació Abraham. Lógicamente, cuando tenía 100 años nació Isaac. Entonces Isaac nació el año 2108, contando desde Adán. Y la Biblia nos enseña, observa lo que dice, hablando del nacimiento de Jacob y Esaú. En el capítulo 25, versículo 26, dice, en la última parte del versículo 26 dice, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella, hablando de Rebeca, los dio a luz. ¿A quién? A Jacob y a Esaú. Entonces, lógicamente, si Isaac tiene 60 años y nació cuando en el año 2108, pues el nacimiento de Jacob y Esaú fue en el año 2168. Ahora bien, sabemos algo muy importante. Observa, le preguntaron a Jacob ¿cuántos años tenía? Alguien le preguntó, el faraón, cuando llegaron a Egipto. Todas esas cosas ya las hemos estudiado en diferentes videos. Pero nosotros podemos corroborarlo en el capítulo 47, versículo 8. Faraón le pregunta la edad a Jacob y le dice, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? El versículo 9 dice, y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. ¿Cuántos años tenía en el momento que entró Jacob a Egipto? Tenía 130 años. Observemos eso. Entonces, si nosotros notamos, él había nacido en el año 2168. Le sumamos 130 años porque fue la entrada a Egipto y te vas a dar cuenta que es en el año 2298.
Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de algo que necesitamos considerar con mucho cuidado. Yo sé que esto es mucha información, pero si tú te pones en tu Biblia y lo estudias, lo vas a entender. Así es que, ¿en qué año entró Jacob a Egipto? En el año 2298. Ahora, hay algo importante. ¿Cómo sabemos qué edad tenía José cuando Jacob llegó? Bueno, la Biblia nos habla de José y nos dice que José, en el capítulo 37 de Génesis, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob, José siendo de edad de 17 años. Es el primer dato que nos dice de José. Y luego nos dice en el capítulo 41, versículo 46, cuando José ya está en Egipto y es puesto por gobernador, dice: era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. A la edad de 30 años ya era gobernador de Egipto. Eso es sumamente importante que lo notemos, porque él fue vendido a los 17 y duró 13 años sufriendo. Pero a la edad de 30 años ya estaba de gobernador de Egipto. Cuando se encuentra con sus hermanos y les dice que vayan a traer a su padre para que viva con él, les dice así: Génesis 45, 6, les dice que vayan a traer a su padre. Dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. O sea, que estaban en el año número 2 de la escasez. Y el sueño de José dice, el sueño del faraón y lo que José le dijo, el significado de su sueño, dice que iba a haber 7 años buenos y 7 años malos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos notar que en el año noveno, porque son 7 buenos más 2 malos, entra Jacob a Egipto. Porque claramente lo dice José, estamos en el año 2 de escasez y todavía faltan 5. Y para ese entonces, si sumamos que José tenía 30 años cuando empezó a ser gobernador, y pasaron 7 años buenos donde hubo mucha agricultura y ya iban 2 años de escaseces, pues José tenía 39 años cuando recibió a su padre de edad de 130, y haciendo la suma nosotros nos damos cuenta que Jacob tuvo a José a la edad de 91 años. Esto parece difícil, pero no es difícil si tú pones los números por escrito. Yo los tengo en mi cuaderno. Así es que, ¿por qué esto es importante? Bueno, es importante, ¿por qué? Porque el libro de Génesis, en el último versículo, nos dice así. En el capítulo 50 de Génesis, versículo 26, dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y él duró sirviendo en Egipto como autoridad hasta su muerte. Entonces, él murió a los 110 años y nos damos cuenta que él duró 80 años en Egipto.
siendo autoridad. Y esto es sumamente importante porque los problemas realmente más fuertes en Egipto, según Éxodo capítulo 1, dice en el versículo 6, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. El versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y empezó, después de la muerte de José, después de que murió Leví, la última persona que entró, ¿ok? Nosotros nos damos cuenta que empezó realmente el problema grave para el pueblo de Israel. Y entonces, tú te vas a dar cuenta que la opresión fuerte, donde empezó realmente el sufrimiento, siempre fue oprimido. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron en su tierra. Mas, sin embargo, cuando llegaron allí y murió José, podemos mirar entonces que José murió, según las cuentas, por lo que nos dice la Biblia, que José murió de 110 años. Nosotros podemos notar que la muerte de José, según las cuentas, murió en el año 2369, contando desde Adán. Y eso es importante. Entonces, si nosotros restamos y sabemos ya que ellos salieron en el 2513 y José murió el 2369 y todavía quedó otra generación que eran los hijos de José, y luego llegó el faraón malo, por así decirlo, pues realmente la opresión duró entre 120 años y 130 y tantos años. Eso es la parte que no se sabe cuántos años, mas sin embargo, deja de ser importante. ¿Por qué? Porque aquí el asunto, mis amados hermanos, es de que necesitamos entender algo. ¿Miente la Biblia de los 400 años? No. Los 400 años empiezan desde el momento que es destetado Isaac, aproximadamente a los 5 años. Hasta ahí llegan los 30 años después del llamamiento. Y se empieza a contar. ¿Pero por qué siempre se pronuncia Egipto? Porque si nosotros conocemos Biblia, nosotros nos vamos a dar cuenta que el trato de Dios con el pueblo de Israel es con relación a imperios, con relación a los que se levantan con fuerza. Eso lo conocemos por el libro de Daniel, que primero habla del rey Nabucodonosor, que es el rey de los caldeos o de Babilonia, y luego los persas, y luego salen los griegos, y luego salen los romanos, y Dios siempre trata a través de imperios. Aquí, mis amados hermanos, estamos hablando de que la civilización más grande que existía en ese momento, junto con los sumerios, que es Asiria, el imperio que formó Nimrod, eran los más grandes, pero sobresale Egipto, porque Egipto es una civilización que floreció tanto y realmente manejó todas las áreas. Entonces es realmente un imperio lo que hace la civilización egipcia. Recuerden que cuando hubo escasez, todos iban a él. Y también recuerden que cuando fue vendido José, los madianitas y los ismaelitas iban allá a vender, iban a Egipto, inclusive tomaron a José y lo vendieron en Egipto. Es necesario entender esto. ¿Por qué? Porque cuando se habla de Egipto, es realmente una época donde dominó Egipto.
donde todos dependían de Egipto, donde muchas de las cosas se movían hacia Egipto. De hecho, Dios declara que Él miró su fundación y históricamente Egipto es la civilización más longeva y más antigua, junto con Ur de los Caldeos o el imperio de los, como ya lo he dicho, donde empezó Nimrod. Entiéndase esto, por favor. Cuando se habla de Egipto, no se refiere que estuvieron allí en el terreno de ellos. Allí fueron ciento y feria de años, pero los años se empiezan a contar desde el momento de destetar a Isaac. Ahora tenemos otro dato para comprobar. Y espero que tú sigas, que no te haga aburrido esto, porque la Biblia es perfecta. Si regresamos nosotros a lo que le dijo Dios a Abraham, en el capítulo 15, versículo 14, después de que le dice de que va a estar ahí 400 años, en el versículo 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. En el 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y el 16, observemos lo que dice. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dice a la cuarta generación, volverán acá. Mucha gente se ha complicado la vida con, si son 400 años, pues ¿cuántos años es cada generación? Mis amados hermanos, no nos compliquemos. Una generación es una persona. Yo soy una generación, mi hijo es una generación, mi nieto es otra generación y mi bisnieto es otra generación. Entonces, son personas. No pensemos en años. Y la Biblia lo comprueba perfectamente. Si nosotros miramos, cuando llegaron a Egipto, miremos de Judá, por ejemplo, la tribu de Judá. Y nos dice, si nosotros vamos al capítulo 46 de Génesis, nos dice, versículo 12, los hijos de Judá. Estamos hablando de la entrada a Egipto, cuando Jacob llegó a la edad de 130 años con sus hijos, nietos y etcétera, y la gente que venía. Dice, los hijos de Judá, Onán, Sela, Fares y Zara. Y dice, mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y eso nos lo dice la Biblia, que ellos murieron. Nos lo enseña en otra parte también. Pero nos dice, y los hijos de Fares fueron Hezrón y Amul. Y nosotros notamos aquí, se los digo, entra Judá, entra el hijo de Judá que es Fares y entra Hezrón. Todos ellos entran vivos a Egipto. Y lo que Dios le dice a Abraham, que él a la cuarta generación de los que están en Egipto, los que nacen allí, los va a sacar. Eso es lo que dice. Ellos entraron, ellos nacieron fuera de Egipto, llegaron a Egipto. Ahora, si tú te vas al libro maravilloso de Ruth, donde se nos da la genealogía del rey David, que el rey David es de Judá, nos dice perfectamente un dato maravilloso, porque nos dice las genealogías y nosotros podemos mirar. En el capítulo 4, versículo 18 de Ruth, dice, estas son las generaciones de Fares. Recuerden, Fares llegó vivo a Egipto. Dice, Fares engendró a Hezrón. Y también Hezrón llegó vivo a Egipto.
Ellos no entran dentro de las 4 generaciones porque entraron vivos a Egipto. Ahora empezamos a contarlo. El hijo de Esrón, dice, Esrón engendró a Ram. Ram nació en Egipto. Y dice, y Ram engendró a Aminadab. Perdón. Dice, Ram engendró a Aminadab. Aminadab nació en Egipto. Dice, Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Egipto. Perdón, Nazón nació en Egipto. Y dice, y Nazón engendró a Salmón. Salmón nació en Egipto y Salmón es la 4ª generación. Contemos, entonces, Esrón engendró a Ram, 1. Ram engendró a Aminadab, 2. Aminadab engendró a Nazón, 3. Nazón engendró a Salmón, 4. Y sabemos que Salmón salió de Egipto, porque Salmón es el esposo de Rahab, la que Dios perdonó en la tierra de Jericó. ¿Y cómo lo sabemos? Él no murió en el desierto, porque cuando él salió de Egipto era menor de 20 años. Y la ley que dijo Dios, porque no creyeron su promesa, es que en el desierto iban a morir los mayores de 20 años. Entonces Salmón llegó vivo a la tierra prometida y conquistó Jericó y se casó con Rahab, la que ayudó a los 2 espías. Y nosotros nos dice perfectamente que eso es cierto en el libro de Mateo, cuando se dan las genealogías. Mateo capítulo 1, versículo 5, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Y ahí está que nosotros sabemos que Salmón es el esposo de Rahab, pero Salmón salió vivo de Egipto cuando él tenía menos de 20 años. Por eso no murió en el desierto. Si hubiera sido mayor de 20 años, hubiese muerto en el desierto. Y aquí están las 4 generaciones y las voy a repetir. Ram nació en Egipto. Aminadab nació en Egipto. Nazón nació en Egipto. Y Salmón nació en Egipto, pero salió vivo. Y lo que dijo Dios, en la 4ª generación los voy a sacar, lo cumplió al pie de la letra. Bendito sea su santo nombre. Yo espero que tú hayas seguido este estudio, porque este estudio es número y edades y tiempo, pero es prueba de que la Biblia es maravillosamente verdadera. Es palabra de Dios. Así es que, mis amados hermanos, realmente a mí me llena de pasión esto. No porque sea tan importante las fechas, sino porque realmente la Biblia ni tiene controversia. Lo único que necesitamos hacer es amarla, escudriñarla, que es lo que dice nuestro Salvador. Ahora bien, bástenos la fe para nuestra salvación. Y esto es solamente un estudio detallado para mirar las maravillosas verdades que tan exactamente nos muestra Dios en su palabra. Pero para eso es necesario estudiar, y esa es la explicación que se da a esos 2 textos que dice Moisés que el total del tiempo fueron 430 años, porque Moisés está contando desde que Abraham fue llamado. Y cuando dice eso, realmente no está diciendo, me voy nomás de la tierra de Egipto. Porque yo en los estudios les dije que hay 2 palabras que Dios dice, vengo para liberarlos y vengo para sacarlos. ¿Por qué? Porque Dios realmente les dio libertad de un sistema del mundo. Y recordemos que Egipto es un sistema del mundo. Así es que, amados hermanos, pongamos atención en eso, porque en base en eso hay mucha profecía para el tiempo que estamos viviendo y de la manera que estamos viviendo. Que Dios te bendiga. Yo espero que mires cada detalle de este video. Que Dios te guarde y que Dios ponga hambre a ti de querer crecer para la honra y gloria de Dios, y que ayudes a otros
a decirles, la palabra de Dios es maravillosa y más maravilloso aún quien nos la dejó, que es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Hasta luego.